Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Antes de empezar el vídeo, como siempre, nos acogemos a la protección de la Virgen María, rezando un Ave María como siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Besito a la Virgen. Y un besito a este crucifijo que le quiero muchísimo. Y tiene su historia, otro día os la cuento. Bueno, vamos a continuar en este vídeo la segunda parte de la semana de la creación. Habíamos terminado del anterior dejando claro que la comisión bíblica es magisterial. Las preguntas que se le hicieron a la comisión bíblica fue creada por León XIII en 1902. Las preguntas que se le hicieron en 1909, en la época de San Pío X, sobre el carácter histórico de los 3 primeros capítulos del Génesis, vimos que efectivamente había que interpretarlos en sentido literal histórico. Vimos también que la formación, la creación, mejor dicho, por Dios, tanto de Adán como Eva, había que interpretarlas tal como lo dice el Génesis, es decir, Adán del polvo y Eva de la costilla. Es muy bonito además porque la interpretación simbólica o otro tipo de interpretaciones siempre se basa en la literal. No puede haber interpretaciones simbólicas sin que exista una interpretación literal. Entonces, hace poco tuvimos el miércoles de ceniza. En ceniza el sacerdote nos recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Pues el hombre es del polvo, no metafóricamente, sino que realmente Cristo, Dios lo creó del polvo. Y a Eva de la costilla de Adán, esposa de Adán, igual que cuando en la cruz Longinos le clava en la lanza, se crea la esposa de Cristo, que es la Iglesia. Es que todo está muy encajado. Si empiezas a dar interpretaciones evolucionistas, nada encaja, no tiene absolutamente nada que ver, lógicamente, porque de donde viene es del diablo, y al diablo lo que le interesa es embadurnar todo. Sin embargo, desde el punto de vista, como lo cuenta Génesis, de la creación, como lo han creído todos los padres de la Iglesia, y así se ha creído durante los 19 siglos, y aún se sigue creyendo, una minoría por desgracia, todo encaja, todo encaja. La esposa de Cristo, la esposa de Cristo es la Iglesia. La esposa de Adán es Eva. Sale de la costilla Eva, sale de la costilla la Iglesia. ¿Casualidad? No, Dios lo quiso así. Y Adán viene del barro, del polvo. Polvo eres, en polvo te convertirás. Bueno, vamos a continuar en esta segunda parte del vídeo de la creación con algo muy importante que tenemos que entender y que es un error gravísimo que cometen los católicos evolucionistas, que es pensar que la creación de la semana, la creación de Dios de todo, del mundo, de Adán, de Eva, es exactamente igual que lo que vemos ahora, o dicho de otra forma, que las leyes naturales que vemos ahora se pueden aplicar a la creación especial. Pues no, craso error. La creación de la semana de la creación es una creación especial o sobrenatural que solo le compete a la teología. Repito, es una creación especial o sobrenatural o milagrosa, si queréis decirlo, que solo le compete a la teología. Imaginaros, aquí vemos en la derecha, imaginaros que una hora después, vamos a ver, un momentito,
una hora después de que Dios crea a Adán del polvo, de la tierra, de hecho, otro vídeo hablaré, pero somos químicamente polvo. Empezamos a analizar el cuerpo y hay en la tabla periódica, no todos, pero la mayoría, en trazas al menos, estaban en nuestro, es decir, la tierra. Imaginaros que una hora después, 2 horas, da lo mismo el tiempo, de que está creado Adán, que según los padres de la Iglesia, la tradición, se creó con la edad de Cristo, 30, 33 años aproximadamente. Es decir, ya maduro, lo crea, maduro, con su lenguaje, no gruñe ni nada, tiene un lenguaje, posiblemente ese lenguaje pues sea el antecedente del arameo. Eso ya lo estudiaremos en otros vídeos. Y una hora después viene un equipo de médicos, le empiezan a examinar los dientes, los huesos, los músculos, la musculatura y tal, y llegan a la conclusión equivocada de que esa persona que tiene delante ha nacido, mejor dicho, hace unos 30, 33 años. ¿Vale? Para ellos, como aplican, como se ve aquí en esta viñeta, como aplican, lo están estudiando, etcétera, aplican las leyes que ellos conocen, pues los dientes habrán crecido, son dientes suyos, el estómago, el corazón, tantos latidos, incluso te calculan el número de latidos que ha latido tal. Tiene una hora. Adán tiene una hora de vida. ¿Por qué? Porque de una hora atrás no existía Adán. Sin embargo, para los científicos sí. Para los científicos 30 o 33 años atrás, más o menos. ¿Dónde está el error? El error está en que la creación de la semana de la creación es una creación sobrenatural. No pueden aplicarse las leyes, y menos las leyes naturalistas, o sea, la ciencia naturalista. No pueden aplicarse porque dan errores. Errores garrafales, como vemos. Otro ejemplo. La creación el milagro de las bodas de Caná, donde el Señor convierte el agua en vino, obligado por su madre, por la Virgen María, es una creación, está creando el vino, sobrenatural, milagrosa, especial, y compete su explicación a la teología, no a la ciencia. Voy a apartarme de aquí. Aquí vemos a la derecha, abajo, un enólogo estudiando ese vino del Señor. El enólogo se equivocaría en la edad del vino, porque el enólogo, desde luego es el mejor, yo sin probarlo, ha sido el mejor vino que ha existido aquí en la Tierra. Vamos, clarísimamente. Empezaría a estudiarlo. Este vino es de la cosecha de hace 10 años. 9. Me puedo equivocar en algunos meses. Ese vino tiene 1 minuto, porque ese enólogo 1 minuto antes acaba de aparecer y lo estudia. Tiene 1 minuto, porque el enólogo está estudiando el vino, que por supuesto Jesucristo lo ha creado ya, ¿cómo se llama? Creado, es decir, con su solera, etcétera, al igual que Adán, lo ha creado, ¿no? De un feto, de un bebé, y esperar ahí el pobre Dios aburriéndose para que crezca, no, lo ha creado el mejor vino. Se equivocaría. Ese científico enólogo que vemos aquí se equivocaría. Otro ejemplo. El milagro de los panes y de los peces. Es creación especial o sobrenatural. ¿Qué significa? Pues que Cristo, que es Dios, con ese milagro, de solo 5 panes, hizo 5.000. De repente aparecieron de la nada, o de esos panes. Y de los peces, otros tantos. Entonces viene un experto panadero, que vemos aquí a la derecha, abajo, y dicen, no, estos panes
son de esta mañana, a lo mejor era por la tarde cuando apareció, esta mañana, etcétera, fueron amasados. No, acaban, tiene un minuto esos panes. El mismo error, el mismo, exactamente el mismo. Fijaros la lógica, este canal se llama De la razón a la fe. No hay que ser ni físico, ni matemático, ni panadero, ni no sé qué para entender algo lógico. Pues el mismo error cometen los científicos naturalistas cuando estudian el universo. El universo es una creación especial o sobrenatural. En este caso, a diferencia de los otros ejemplos, creado es nihilo, de la nada. En los otros ejemplos había un poco de pan, había agua y en el primer ejemplo estaba Adán, estaba el polvo. Bueno, pues se utilizó una causa secundaria o segunda. La causa eficiente de todo es Dios. También cuando yo nazco de mi madre, la causa es Dios, pero en este caso utiliza una materia de mi padre, otra materia de mi madre. Entonces, en el caso del universo, es exactamente igual. Desaparezco. Viene un científico, naturalista, y empieza con su telescopio a investigar y llega a unas conclusiones que son falsas, porque Dios, al igual que hizo con Adán, al igual que hizo con el vino, al igual que hizo con el pan, se puede seguir poniendo ejemplos, lo crea, como se ve aquí, en una semana. San Agustín decía que en un instante. Bien, puede ser un instante porque Dios es poderoso para hacer eso, millones de universos en un instante. Pero, como veremos, hay una explicación teológica para que Dios prefiriera en una semana 6 días de trabajo y 1 de descanso en lugar de un instante que decía San Agustín. Se equivoca. El científico, astrónomo en este caso, se equivoca. ¿Por qué? Porque comete un error gravísimo. Está intentando utilizar lo que ve él ahora, igual que el médico que analizaba los dientes y dice, estos dientes tienen 30 años. Pues no, acaba de ser creado hace una hora. Igual que el del vino, este vino tiene 10 años. Pues no, acaba de ser creado. Exactamente igual, el científico se equivoca al cometer el error de utilizar las leyes de ahora, de crecimiento para un cuerpo, etcétera, para el universo. Es igual el crecimiento de Adán que el crecimiento del universo. Para el caso que estamos hablando es igual. Por lo tanto, eso es lo primero que hay que tener claro. La semana de creación, la semana de la creación, se ha creído, aquí hay un argumento que es yo creo que fácil de entender. Si nosotros cogemos un día, periodos de tiempo diferentes, si cogemos un día, ese día tiene una explicación natural, vamos a llamarle, el giro de la Tierra, etcétera, 24 horas, perfecto. Si cogemos el mes, también tiene una explicación natural, las fases de la Luna, no sé qué, 28 días, un mes, explicación natural. Si cogemos un año, la traslación de la Tierra, etcétera, durante un año, etcétera, las estaciones, también tiene una explicación natural. Pero en el caso de la semana, no hay una explicación natural. No existe una explicación natural. Y curiosamente, dos regímenes ateos, al menos que yo conozca, el de la Revolución Francesa y el de comunista, os lo voy a leer, han intentado borrar el testimonio de la creación de la memoria humana, pero han fracasado. ¿Y cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han hecho? Cambiando la semana de la creación, no el día, no el mes, no el año, la semana. En 1792 el gobierno revolucionario francés introdujo
en el calendario una semana de 10 días. No 7, sino 10, porque atenta contra Dios, que es lo que querían. No duró 14 años. En Rusia, 1929, lo mismo, el gobierno comunista puso una semana de 5 días eliminando sábado y domingo. No duró ni un año. Por lo tanto, es un argumento muy bueno. Bueno, aquí os pongo, para adornar esto, el día de 24 horas, vemos la Tierra, el giro, explicación natural. Arriba las fases de la Luna, explicación natural, el mes. Abajo el año es revolución terrestre, explicación natural. Pero ¿dónde está la explicación natural de la semana? No existe. No existe. Por lo tanto, la semana de 7 días no tiene explicación naturalista. Porque su explicación es sobrenatural, es teológica. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así. Pero no por capricho. Dios no hace nada por capricho. ¿Por qué lo quiso así Dios? Pues no hay que ser muy inteligente para saber cuántos días tiene la semana nuestra ahora, después de miles de años de la creación. 6 días de trabajo, bueno, ahora 5, etc. 6 días de trabajo y 1 de descanso. ¿Casualidad? No. Porque recordar que no existe una explicación naturalista. Es una explicación teológica que le fastidiaba a San Agustín porque él creía, y con razón, porque podría hacerlo perfectamente, que Dios lo había hecho en un instante todo. En un instante. Bueno, pues sí pudo haberlo hecho en un instante perfectamente, pero lo hizo en 7 días, en 6 días de creación y en 1 de descanso. 6 días maduros, tanto para el universo, para la creación del cuerpo de Adán, para la creación del cuerpo de Eva, para los animales, para todo, para las aves, todo instantáneamente. Cuando en el Génesis dice, y Dios dijo, y se crean las aves, ya maduras, igual que Adán, ya volando. Cuando Dios dice los peces según sus especies, que lo repite hasta la sociedad, es que no sé cómo no se dan cuenta los evolucionistas católicos, según sus especies, en ese instante, no millones y millones y millones de años, en ese momento, según sus especies. Yo creo que es fácil de entender. Todos los padres de la Iglesia creían eso, hasta que llegó el darwinismo y todo eso. De hecho, el Concilio Vaticano I dice que a nadie se le permite interpretar la Sagrada Escritura en contra del acuerdo unánime de los padres. No está permitido. Lo dice la Constitución Dogmática Dei Filius sobre la fe católica. Cuando hay unanimidad, en este caso casi, porque San Agustín ya hemos visto que prácticamente, pero cuando hay unanimidad, lo que dicen los padres va a misa, nunca mejor dicho. Y a nadie se le permite interpretar otra cosa. Magisterio de la Iglesia sobre Adán y Eva, un montón. Que fue el primer hombre, no uno de muchos hombres. Concilio de Cartago, Concilio de Trento, que fue creado especialmente por Dios, como hemos visto la Comisión Pontificia Bíblica de 1909. Especialmente, no como tú y como yo, de nuestra madre. También creado por Dios, pero con la participación de nuestra madre. Especialmente del barro y de la costilla. Seguimos. Que fue creado, seguimos con Adán, en estado de inmortalidad. Por supuesto, en Trento y la Comisión Bíblica de 1909. Que Eva fue creada de la costilla de Adán. La encíclica Arcanum Divine Sapienti de 1880. Que Eva fue creada de la costilla de Adán, lo dice una encíclica que se llama Arcanum Divine Sapienti de 1880, muy cerquita, curiosamente, entre comillas, del libro de Darwin y de todo el jaleo que ha montado.
salen al paso siempre la iglesia verdadera, la magisterial, la tradición. Seguimos. La muerte no entró en el mundo antes del pecado original de Adán. Lo dice la carta a los romanos, el concilio de Orange, concilio de Trento. Claro, cuando se crea Adán, no había muerto nada. Ningún animal, no había. Para el evolucionismo, vamos, millones y millones y millones y millones y más millones de muertes antes de la creación de Adán, que sale muy al final de la película, que eso a mí siempre me extrañaba. Es decir, el pobre Dios está deseando crear al hombre. Está deseando crear al hombre. Pues no, el evolucionismo no lo deja. Porque tiene que crear primero el Big Bang, allí muy lejos, primero, después la galaxia, después no sé qué, y después cuando ya por fin, después de no sé cuántos miles de millones de años se crea la Tierra, pobre Dios, pues tampoco puede crear al hombre, porque tiene que aparecer tiene que hacer millones de milagros en lugar de uno, o de dos, si contamos a Eva. En lugar de uno, millones y millones de milagros. Primero de algo de la tierra que salga vida. Eso es un milagro. Después de que cada especie se traduzca en otra sin intermediarios, sin ¿cómo se llama? Sin fósiles intermedios, que no hay ninguno, no apareció ninguno. Pues nada, pues tiene que ir haciendo milagros cada vez que quiera una especie, a diferencia de lo que dice el Génesis, que es de cajón, según sus especies, porque va creando según sus especies en esos días. Pues no, hasta que al final, muy lejos, aparece el hombre. Estoy haciendo esta parodia porque es ridículo creer eso. Es ridículo. Está deseando la obra cumbre de Dios, por Dios, es el hombre. Y le obligáis, los que creéis en el evolucionismo, católicos me refiero, le obligáis a esperar millones. Ya sé que para él no hay tiempo, pero para el hombre sí. Y para Jesucristo, que es su imagen, después el nuevo Adán también. A ver, papá, ¿cuándo terminas de esto? No, es que los evolucionistas me están obligando, por Dios. Suena hasta ridículo. La historicidad de estos asuntos no puede ser cuestionada. Comisión Bíblica Pontificia 1909, como lo vimos en el anterior vídeo, en la parte 1 de este. Por lo tanto, yo creo que ha quedado bien claro en esta segunda parte varias cosas. Primera, no se puede dudar del magisterio de la Iglesia, como vimos en el vídeo anterior. Histórico literal, Génesis, los primeros capítulos, la creación del hombre, la creación de Eva, tal como lo dice. Porque es como si Dios no pudiera hacer eso. Es un poco como, no digo blasfemia o herejía, es como si Dios no pudiera hacer eso. Hay que esperar a la ciencia, pero ¿desde cuándo? Eso es nuevo. La teología está muy por encima de la ciencia. En los distintos saberes de conocimiento de Santo Tomás, la ciencia solo está un poco por encima de la opinión. Y la teología está bastante más arriba. Está más arriba la filosofía, después está la teología. Y estas creaciones pertenecen al ámbito de la teología, no de la ciencia. Además, ¿de qué ciencia? ¿De qué ciencia estamos hablando? Si ni siquiera es ciencia. Es para mí, yo sé lo que es, pero bueno, para los intelectuales y dogmáticos y tal, una teoría. No hace muchos años, hace apenas un siglo, se creía la ciencia oficial, se creía que el universo era eterno y que se iba creando materia. La ciencia, si estuviéramos haciendo este vídeo hace un siglo, pues no estaríamos hablando ni de Big Bang ni nada. La ciencia el universo era eterno. ¿De qué ciencia hablamos si cada año cambia? Si hay no sé cuántas teorías de formación de la Luna y de formación de los asteroides, ¿de qué ciencia estamos hablando? El sistema solar hay no sé cuántas teorías, ya las explicaré. ¿De qué ciencia? Por lo tanto, la ciencia verdadera nunca puede ir en contra de la teología. Nunca, porque las dos vienen de Dios.
nunca. Lo que sí va en contra de la teología es la falsa ciencia, la pseudociencia de la evolución, la pseudo religión, que es un credo, realmente es un credo. La gente que cree en la evolución lo cree por fe pequeñita, claro, porque no hay ninguna prueba. Todos son especulaciones, teorías que se han ido demostrando. El celecanto, que no sé cuántos millones se había desaparecido, pescadores japoneses lo pescan y después siguen pescando. Todos son falsedades. Y lo que a mí me duele mucho, sinceramente, es que todo eso se lo coma con patatas el católico y sacerdotes. Se lo coman con patatas, sin estudiarlo, ya no digo por el magisterio, sin estudiarlo científicamente, ya sacaré todas las falsedades. Si estudiáis si veis vídeos anteriores, ya hay 2 vídeos al menos de falsificaciones. Bueno, el de Haeckel, uno de los más vistos en este canal es el de Haeckel, el famoso científico darwinista y que sirvió al nazismo para hacer, en fin, os invito a verlo. Eso es lo que a mí más me extraña, sinceramente. Entonces, bueno, he terminado la segunda parte de la Semana de la Creación. Como siempre, si estáis en contra, decir por qué, con argumentos, comentarios. Si estáis a favor también. Si os gusta, pues difundirlo, porque hay mucha confusión. Decía el profeta Oseas que mi pueblo perece por falta de formación. Y sí, por desgracia sí. Y no es que lo diga yo me canso de poneros, y ya pondré más, magisterios, documentos, etc. No es que me canse, nunca me cansaré de las cosas de la Iglesia. O sea, otra cosa es que pusiera aquí opinión de Eugenio. No, esto. Y haré otro sobre los padres de la Iglesia. A ver qué decían sobre esto los padres de la Iglesia, por ejemplo. Vale. Bueno, pues lo de siempre. Que Dios os bendiga.